Bueno, nosotros damos inicio a este programa número 26 de Sin Límites, edición 2025, en este día martes 5 de agosto del 2025, ¿sí? Y con el comentario de la semana que, como habíamos anticipado, va a ser un comentario un poco corto, ¿sí? La gran pregunta de todos, ¿aguanta la economía? ¿Aguanta la economía? ¿Por qué decimos esto? Porque los años electorales siempre han sido años complicados para los procesos económicos, ¿no? Arrancan las tensiones, arrancan también las tentaciones de los políticos, ¿no? De romper algunos esquemas, de romper algunas conductas que la traen hasta acá. A ver, Javier Milei da la sensación que no va a cometer ese error, viene sosteniendo una conducta que es el primer patrimonio que tiene, que es superávit fiscal, inflación lo más baja posible, o sea, tendiendo a la baja. Entonces, sabe que si se tienta con este tema, si empieza a hacer política, si empieza a darle a la maquinita como pasó con otros gobiernos, bueno, esos planes platitas ya sabemos todo en qué terminan. Sergio Massa nos dejó una mochila de hierro bastante pesada, por supuesto, que la está pagando ahora Javier Milei, ¿no es cierto? O sea, la impresión de más de 5 billones de pesos en el último año para dar plata para todos lados, perder la elección y dejar todo hipotecado. Bueno, este error da la sensación que el gobierno no lo va a cometer, pero de todas maneras, en las épocas electorales, en los años electorales, pasa este tipo de cosas. A ver, hemos tenido una tensión con el dólar la semana pasada muy fuerte, suba de más de 80 pesos tuvimos la semana pasada, ¿sí? El dólar que se empieza a acercar fuertemente a la banda superior, llegó hasta los 1.380 pesos. Y usted me dirá, pero bueno, está dentro de la banda. Lo que pasa es que el gobierno, hasta hace muy poquitito, decía que la idea es comprar dólares solamente cuando empiece la cotización a llegar a la banda inferior, o sea, a los 1.000 pesos. Y entonces, cuando hoy aparece 1.380, uno dice, bueno, se cayó la estantería abajo, ¿no es cierto? Ahora, es un valor que si no se traslada a inflación, para el gobierno es muy bueno, porque la economía necesita, hay un dólar que está atrasado, hay sectores de la economía que lo van a padecer, ¿no es cierto?, el dólar en estos valores, pero hay otros sectores productivos que evidentemente lo festejan, ¿sí? El campo, sin duda que lo festeja, este dólar atrasado. Sectores como puede ser el turismo también lo ven en forma positiva, porque en estos valores que tenemos, un dólar, no sé, 1.200 como estaba hace muy poquitito, hablar de un dólar de 1.200 significaba que todo el mundo se iba a vacacionar al exterior. Esta última vacaciones de invierno, todo el mundo reconoce que ha sido muy mala, se cayó en la cantidad de gente, se cayó en el nivel de gasto y se cayó en la cantidad de días de pernote. O sea, ha sido un año, unas vacaciones de invierno mala. Tiene que ver con la situación general, ¿no?, de la gente, que hay un retroceso en el poder adquisitivo de la gente, pero también tiene que ver con la cantidad de gente que se va a vacacionar al exterior. Récord, ayer escuchaba que el país que más gente le aporta a Punta Cana en la República Dominicana es la Argentina, es el segundo país que más aporta. O sea, primero está Estados Unidos. Entonces uno dice, che, algo está pasando, hay algo que no está cerrando en esto. Ahora, ese dólar, reitero, en la banda superior no es malo. Para el país no es una situación mala, porque a ciertos sectores le va a dar un empuje necesario. Ahora, ¿qué pasa con eso, con la inflación? Y acá viene la gran pregunta, porque empieza a circular versiones y listas de precios, que uno espera que no sean fake news, pero empiezan a circular estas versiones de que la industria envía nuevas listas de precios con suba del 3, del 6, del 9, que 3 grandes supermercados también dicen que ya las rechazaron. Bueno, ahora empieza una tensión fuerte con esto. La pregunta que se hace mucho es, ¿y está la economía argentina como para sostener un proceso inflacionario? En el gobierno creen que no. En el gobierno entienden que la cantidad de pesos circulantes que se han encargado de tratar de sacar de circulación la mayor cantidad posible no permite que haya un proceso inflacionario en esto. No va a haber mucha presión, ¿no es cierto?, sobre el peso. Sí puede llegar a haber incrementos de precios circunstanciales. ¿Qué le llaman esto? Y lo ejemplifican bien. Estamos hablando de lo que pasó, por ejemplo, el mes de marzo, donde veníamos con la inflación 2.2, 2.4, 2.2 y de repente 3.7 en marzo, ¿sí? Hubo una corrida en este sentido. Pero el gobierno, ¿qué dijo? Cuando muchos pronosticaban ahora el salto es a 5, la realidad es que después volvió de nuevo a los 2.
O sea, lejos de consolidar esta suba, hubo un retroceso. Bueno, el gobierno entiende que agosto va a ser algo parecido, que va a haber un pequeño incremento en los precios, pero que después este incremento no se va a convalidar y va a venir de nuevo para abajo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, el gobierno se está encargando, porque ha tenido serios problemas. El dólar se ha ido de esta manera por un exceso de pesos. Esto creo que está claro, digamos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha salido en forma muy desprolija de las LEFI, de estas letras que tenían los bancos a 24 horas, que las quiso cambiar por las LECAP, y de repente los bancos le dijeron no, cambiamos, pero no cambiamos todo. Y hubo una parte de estas LECAP que quedaron dando vueltas, fueron casi 3 billones de pesos que de repente no los cambiaron. Y fueron a ejercer presión, ¿no es cierto?, sobre el dólar, pues son esos pesos que han quedado sueltos. Entonces hubo enojo, Caputo se enojó con los bancos porque, bueno, entendía que le iban a hacer caso y no le hicieron caso, pero la realidad es que hay un mercado, entre los cuales está el banco, los bancos también si lo quiere, hay un mercado que hoy empieza a dividir el riesgo. Ya no está tan confiado de lo que pueda pasar. ¿Por qué? Por la política, por lo que les decimos, un año electoral. Entonces no saben qué puede llegar a pasar en un año electoral. ¿Qué pasa en la Argentina? 4 meses que faltan para la elección de octubre es una eternidad, ¿sí? Entonces muchos empiezan a mirar esto con de reojo y a tener cuidado. La deuda es absolutamente excesiva, la deuda en pesos, y esto ha empezado a generar este tipo de variables. La semana pasada había un vencimiento de un poquitito más de casi 12 billones de pesos, ¿sí? ¿Cuánto se puede? 11 billones 800 mil millones, para ser más preciso. Se licitaron para el día martes porque el vencimiento era el jueves. De repente el mercado, ¿qué le dijo? El 76% sí. Quedaron dando vuelta 3 billones de pesos más que desde el jueves empiezan de nuevo a tensionar. Entonces, el jueves y el viernes hubo 2 saltos significativos en el valor del dólar. Y se fueron a estos 80 pesos de diferencia entre el inicio de la semana pasada y ahora. Bueno, esta presión evidentemente que está apretando, ¿no es cierto?, fuertemente acá. ¿Cuánto hay de vencimiento de deuda? Porque esto es otra cuestión que es llamativa. En agosto vencen 38 billones de pesos, ¿sí? La semana que viene están venciendo 38 billones de pesos, que lógicamente el gobierno va a salir a absorberlo, va a colocar otro tipo de bonos, va a intentar canjearlo por distintos tipos de bonos, algunos que sean a tasa fija, otros que sean actualizables con el valor del dólar oficial, va a salir a colocar de distintas maneras para ver la forma de absorberlo y que no le terminen presionando. Pero en septiembre y octubre tiene otro desafío parecido, vencen otros 38 billones de pesos más. O sea, hay una presión muy grande, ¿no es cierto?, sobre el dólar. ¿Cuánto es 76 millones o cuánto es los 38 de cada vencimiento? Estamos hablando de 26, 27 millones, 27 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando que en la sumatoria de los 2 vencimientos tenemos ¿cuánto? 53 mil, 54 mil millones de dólares. Tenemos un vencimiento en pesos, ¿sí?, superior al problema del Fondo Monetario Internacional. Y esto vencen en ¿cuánto? En 60 días. A fines de octubre ya tenemos vencimiento por valores que si lo dolarizás, estamos hablando de más de la deuda del Fondo Monetario Internacional. Entonces, estamos ante un problema grave, porque en estas deudas en pesos que salió el gobierno a tratar de captar, se han consolidado tasas del 4.26% mensual, o sea, tasas altísimas, tasas que reflejan el doble de la inflación. Evidentemente que si uno traslada estas tasas a lo que es la deuda en pesos, estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares mensuales de intereses. O sea, realmente es un problema grave en el que está inserta la Argentina respecto de la deuda, y la colocación en peso con tasas de esta naturaleza es mucho peor. O sea, la comparamos con el Fondo Monetario Internacional, que tiene tasas del 5 y algo por ciento, evidentemente que estamos hablando de diferencias siderales. Claro, la inflación, en los niveles que está ahora,
opera negativamente sobre el tipo de endeudamiento. Antes la deuda en peso era la cuasi fiscal, no se la tomaba en cuenta. ¿Por qué? Porque la licuaba la inflación. Cuando no hay inflación, la deuda en peso empieza a tener, ¿no es cierto?, una tensión tan fuerte sobre el total de la deuda. ¿Por qué? Porque paga tasas altísimas. No es lo mismo lo que se tiene colocado en dólares, con tasa en dólares, que en pesos. Y bueno, si te ubicás mucho en pesos. Y hoy Argentina tiene este tipo de vencimiento en pesos muy grave. Por eso está la pregunta también: ¿cómo va a ejercer esto la tensión sobre el dólar? ¿Qué va a pasar la semana que viene cuando se traten de colocar títulos por 38 billones y si el mercado le dice no, solamente colocamos 30 y los otros 8 billones lo queremos en dólares? ¿Qué va a pasar con la moneda extranjera? ¿Va a soportar de nuevo un momento de tensión? ¿Va a llegar al límite alto de la banda? ¿Tiene el Banco Central como poder de fuego para esto? Y dicen que lo tiene, porque recibió 12.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, del Fondo Monetario, y lo tiene en reserva como para tratar de frenar esto. La semana pasada, por primera vez, Javier Milei habló de corrida bancaria, una palabra que estaba prohibida. El propio presidente de la República habló de este tema. Así que, bueno, estamos en un problema serio. Por esto es la pregunta: ¿aguanta la economía en un año electoral con las tensiones que tiene el año electoral? El gobierno seca la plaza. Si no hay peso, bueno, no va a haber incremento del dólar, ayuda a que la inflación esté parada. A los bancos se lo hizo saber. En este mes que pasó, en los últimos 15 días, el gobierno a los bancos, del encaje que tenían del 20%, se lo elevó al 30% y ahora al 40%. ¿Esto qué quiere decir? Que de las colocaciones, ¿sí?, en pesos que hacen en los bancos tienen la obligación de retener una parte, que es el encaje. El resto lo pueden prestar. Esa parte que tenían que retener es el 20%, bueno, ahora es el 40%. Entonces le obliga, le quita poder de préstamo a los bancos, ¿sí? Al quitarle poder de préstamo, acá pasan dos cosas. Los bancos han salido a elevar las tasas de plazo fijo para tratar de captar un poco más de plata. Esto elevó en 150 puntos la tasa de plazo fijo, que es 1,5 puntos, digamos. O sea, si los plazos fijos te reconocían una tasa de interés del 22, bueno, ahora te ofrecen el 23,50. Pero elevó en 700 puntos en el caso de los préstamos. O sea que esto significaba que si antes por un préstamo te cobraba el 42, ahora se va al 49. Bueno, esto está pasando, ¿no es cierto?, con la economía, y habla de esta pregunta. El otro tema es la caída del consumo. El otro tema es el freno del crecimiento. Lamentablemente el consumo cae. Lo vemos en todos los rubros: cae el consumo de hierro, que la construcción, que cae por el endeudamiento que tiene la gente con la tarjeta de crédito. Cualquier tipo de comparación que se hacen cae. Hay una comparación que no deja de ser un poco tramposa en este primer semestre. ¿Por qué? Porque cualquier cosa comparada con el primer semestre del 2024 parece positiva. O sea, acá la realidad es que el primer semestre del 2024 han sido los peores meses en la República Argentina. Entonces, una comparación interanual da positivo todo, porque recién se está empezando. Ahora, esa misma comparación respecto al mismo mes del 2023, actualizada por inflación, es tremenda. O sea, cae fuertemente. Hay una caída del consumo que empieza a preocupar en todos los segmentos. A esto agréguele un crecimiento de las importaciones, es una situación complicada, ¿sí? El freno del crecimiento lo marcaba la UIA. El presidente de la UIA dijo ayer, casualmente, estamos perdiendo 1.000 a 1.500 empleos por mes, y esto se debe al frenate que tiene la industria en general por la caída del consumo, pero a su vez también se debe a las importaciones. Cada vez se abren más las puertas a las importaciones, cada vez se dan mayores facilidades para traer productos del exterior. Ahora se está reglamentando hasta para traer productos de Tierra del Fuego. Entonces, claro, hay empresas en distintas provincias que venden heladera, que venden teléfonos, y empiezan a competir con una Tierra del Fuego totalmente subvencionada, a través del sistema de carrier pueden llegar a la puerta de tu casa estos productos. Bueno, todo esto forma parte de la pregunta que nos hacemos al principio: ¿aguanta la economía en este proceso electoral? Y ahí está el inconveniente, ¿sí? La inversión. ¿Por qué no llega la inversión? Es el otro tema que todos se preguntan. El otro día en la reunión de AmCham creo que le marcaron las diferencias porque hablaron los empresarios de Estados Unidos qué es lo que estaba pasando, ¿no? Los problemas de infraestructura que tiene Argentina. Para invertir en la Argentina no hay camino, es mala la telefonía, es mala el proceso energético. Hemos estado con cuántos cortes de luz ahora, seguimos teniendo la misma red de alta tensión. O sea,
No hay inversión en la Argentina. El gas, ¿cuánto tiempo ha terminado de llegar? Y todavía no llega. Hemos tenido corte de gas cuando llegaron los primeros fríos, no sé si usted se acuerda. Entonces, todavía tenemos problemas de este sentido tremendos, ¿sí? No hay, exigen una reforma laboral, exigen una reforma impositiva, exigen una reforma previsional. Hasta ahora no hay nada. Ahora, ¿qué es lo que ha comprometido Argentina con el fondo por esto? No sabemos, pero quedó blanqueado en el día de ayer que hay compromisos de esto. Argentina prometió algunos cambios, ¿no es cierto?, al Fondo Monetario Internacional y están marcados acá, ¿sí? ¿Cuáles son esos cambios? No sabemos. Ahora, que hacen falta, no tenga ninguna duda, ¿sí? En el tema impositivo, me parece que está absolutamente claro, estamos totalmente recargados de impuestos. Lo que pasa es que cuando estas cosas suceden, empieza lo mismo, se empieza a mirar. Hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional que los impuestos que sean regresivos van a cortar. ¿Cuál es regresivo? Y cae ingreso bruto de cajón. Pueden las provincias tocar ingreso bruto en un momento en que la nación les restringe el envío de fondos permanentemente. Y es difícil creerlo. Hoy se ha instalado el tema de la tasa de salubridad e higiene, que todos los municipios del país la cobran, pero que es el sustento principal de los municipios. Está bien, es regresiva, puede ser que es un servicio que no se preste. ¿Están los municipios en condiciones de bajar esto en este momento de vaca flaca, que no llega un peso de obra pública? Bueno, el interrogante está puesto, no se termina de saber bien, ¿sí? La reforma previsional. Y nadie duda que hace falta una reforma previsional. O sea, tenemos 3 millones de jubilados más desde hace los últimos 10 años y tenemos la misma cantidad de aportantes, 6.200.000, no hay caja que aguante. Hoy la relación existente entre los aportantes y los jubilados no existe, tenía que ser 3 y apenas está en 1,20, 1,10. No supera esto, no existe, es imposible sostener de esta manera el sistema. Bueno, todo esto son las cosas que van alimentando el gran interrogante. ¿Aguanta la economía planteada como está? ¿Es suficiente solamente el superávit fiscal y el tener la inflación más controlada que lo que tuvo con anterioridad? No se sabe. Si esto usted le agrega la tensión en el Congreso, hay momentos de fuerte tensión. Hoy, sin ir más lejos, se empiezan a tratar algunos temas que son relevantes y complicados, digamos. Hoy va a haber reunión en el Senado en hora de la tarde, empiezan a tratar cerca de 10 proyectos que exigen de modificación de la Corte Suprema. Empiezan los sectores opositores a proponer este tipo de cosas, donde hay proyectos. A ver, Marcela Pagano tiene un proyecto de 21 integrantes de la Corte en 7 salas de 3, o hay proyectos como el de Juan Carlos Romero con 7 integrantes de la Corte, 5 por lo menos de un mismo sexo, y otros proyectos de 9, pero son 10 proyectos en general, ¿sí? Vamos a ver si terminan teniendo algún tipo de dictamen, ¿sí? Hasta ahora no se sabe qué es lo que puede llegar a pasar. Y en el medio de esto, la política. La política está, o sea, hay una apuesta del gobierno, todo o nada, que tiene que ver con las elecciones. De alguna manera reconoció el presidente Milei de que en la elección del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires no es una cuestión donde está demasiado polarizada y por eso dijo, para el kirchnerismo ese es el techo, para nosotros es el piso, octubre es distinto, no hay listas, habló de un problema de inmoralidad que se genera en esto, habló de un fraude moral, para ser más preciso, ¿sí? Por el tema de las testimoniales. En octubre no va a haber testimoniales y la pelea va a ser absolutamente distinta. Es un tema de muchísimo ruido, ¿sí? De muchísimo ruido que está planteado. Y vamos a ver qué tipo de desarrollo puede tener y cómo impacta esto en la economía. La presión legislativa, le decíamos recién, a ver, hoy a las 14 van a estar reunidos, ¿sí? Pero son las comisiones de Asuntos Penales, Constitucionales y la Comisión de Justicia. No hay un acuerdo todavía firme en esto y el gobierno no tiene interés de que esto avance. El gobierno tiene interés de que esto pase para después. Si es posible, para después del 10 de diciembre, cuando ya tenga una nueva conformación y ya no tenga 6 senadores solamente, sino que tenga una presencia distinta, ¿sí? Aspira a ganar por lo menos 10 senadores o 9 senadores en esta elección y tener otro tipo de capacidad de fuego en este sentido. Vamos a ver qué es lo que termina pasando. Pero diputados se puede reunir mañana. Y cuando hablamos de la reunión mañana de diputados, va a tratar los 2 proyectos que presentaron los gobernadores. Este es uno de los temas, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos? ATN y el tema de los impuestos a los combustibles, los fondos fiduciarios de esto. Va a tratar el tema del Garrahan, donde hay
Garrahan y presupuesto universitario, estos son dos proyectos nuevos que buscan media sanción. Los otros ya vienen del Senado y buscan la sanción definitiva, que son los que propugnaron los gobernadores. Y está el tema de los vetos, y acá lo pongo con signo de pregunta, ¿sí? Porque muchos decían mañana no puede ser tratado y otros decían el tratamiento del tema de los vetos va a ser mañana. ¿Están la mayoría en esto? No están. Hay discusiones de todo tipo, porque el veto ha sido un solo veto por las tres leyes, digamos, ¿sí? Tiene que ser tratado en forma conjunta. El gobierno pretende que sí. Va a haber una discusión de carácter técnico en este tema. El gobierno pretende que sí, ¿por qué? Porque el tema de la moratoria previsional no tiene el mismo consenso que el aumento de los jubilados. Entonces pretende que pueda caer todo producto de este tema, de la moratoria previsional. Va a haber un planteo previo, si se trata mañana, de que cada ley tenga que ser tratado y no sería nada raro que se termine rechazando el tema de la moratoria previsional, que sería lo más lógico, y aprobando el tema del 7.2 de los jubilados. Bueno, en este marco está mañana la tensión fuerte que se da en el Congreso.